Bueno, buenos días. Vamos a comenzar este simposio del Centro Argentino de Estrabismo para Oftalmo Córdoba. Nuestro simposio se titula Haciendo fáciles los estrabismos complejos, consejos para su diagnóstico y manejo. Y la idea es aportar diversas perlas o tips para hacer más fácil el manejo de algunos estrabismos no tan frecuentes. En este simposio vamos a contar con la presencia de la invitada extranjera, la doctora Silvia Mogel, de México, y los disertantes, que van a ser la doctora Claudia Polo, el doctor Esteban Travelletti, la doctora María Cristina Ugrin, el doctor Enrique Urret Zavalía y la doctora Susana Zavallo, quien les habla. Bueno, la siguiente charla es la charla de la doctora Silvia Mogel, nuestra invitada de honor en este simposio del CAE para Oftalmo Córdoba. Gracias, Silvia, por estar con nosotros desde México. Y adelante con tu charla. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por este magnífico congreso. Y el tema que les voy a dar es hablando de nistagmo. Bueno, para que el sistema oculomotor funcione, necesitamos que los subsistemas sacádico, de seguimiento, de fijación y de emergencia estén adecuados. Esto va a lograr la estabilización de la imagen en la retina, que esta imagen sea enviada adecuadamente al cerebro y se van a estar corrigiendo los errores. Si quisiéramos tener una clasificación de nistagmo, que a mí me parece todas demasiado apabullantes, yo quisiera decirles estas cosas más básicas. Cuando decimos que un nistagmo es idiopático, prácticamente es que no conocemos la causa. Y la mayoría de estos niños van a pasar a canalopatías familiares o a distrofias retinianas. Ahora fíjense, cuando mencionamos un nistagmo en un nene por alteraciones embrionarias, ¿qué diferente puede ser cuando ha ocurrido de manera temprana, como en un albinismo o en una quiasma, o cuando está ocurriendo en alteraciones de gestación tardías, como en un niño prematuro? Inmediatamente salta a la mente que ese niño en mayor medida ya tiene algunas estructuras mejor formadas. O bien cuando tenemos un nistagmo asociado a daño ocular, sobre todo cuando este daño ocular es irreversible, o a enfermedades neurológicas que incluso pueden ser progresivas. Respecto al nistagmo congénito o infantil, van a encontrar los dos términos, porque congénito quiere decir que a fuerza tiene que nacer con él, pero no abre los ojos el niño y ya está temblando, por lo tanto puede ser infantil, en el que se basan en defectos genéticos, puesto que hay familiares de los niños con nistagmo que también van a tener alteraciones del movimiento, y por supuesto se habla de las transmisiones dominantes ligadas al X, canalopatías congénitas, las formas relacionadas al cromosoma 6 o las mutaciones del gen de algunas estructuras cerebrales que tiene 5 locus para nistagmo. Les pongo este ejemplo de este nene con síndrome de Meckel. Es un síndrome muy raro, solo hay 200 en la literatura reportados. Es una ciliopatía y como ven ustedes, el nene va cambiando el movimiento nistágmico según se fatiga, hace tremor, hace downbeat o beat, etcétera. Y obviamente este nene nace con el nistagmo, pero va a empeorar por la condición de su enfermedad, y es cuando encontramos que el nistagmo congénito con el adquirido se encuentran unidos y tenemos que irnos adaptando al diagnóstico. Por lo tanto, pues no todos responden igual y no todos necesitan lo mismo. Quise hacer este flujo un poquito de diagnóstico para pensar si llega una persona con nistagmo, ¿cómo empezamos? En la etapa de diagnóstico obviamente nos importa el momento de aparición y la situación grave a la que puede estar relacionada, y finalmente nos inclinamos hacia pensar en congénito o adquirido, aunque ya vimos que a veces se van a unir, y durante esto vamos a la etapa de rehabilitación en donde vamos a favorecer la fijación del niño o ir mejorando los síntomas, sobre todo la osilopsia, en los casos adquiridos. Finalmente, cuando vamos manejando diferentes estructuras o tratamientos, si llegamos a una estabilidad suficiente, podría llegar a cirugía y después el control de las personas. Básicamente en el nistagmo congénito vamos a observar
la capacidad de foveación de los niños, los puntos nulos, que es donde tiembla menos el nistagmo, y vamos a estar preocupados obviamente por la baja visual y los elementos asociados como el estrabismo, los movimientos cefálicos anormales, etcétera, las lesiones asociadas. En el nistagmo adquirido, entonces lo que nos va a preocupar es la oscilopsia, que es tan molesta y va a estar asociado a lesiones centrales, corticales, vestibulares, neurodegenerativas, etcétera, y el estrabismo más frecuente asociado al adquirido es el skew deviation, que si no lo buscamos con toda intención podríamos pasar desapercibido. Algunas curiosas cosas sobre nistagmo: sabemos que el trauma es una de las cosas que más pueden condicionar la lesión cerebral. Es entendido, por ejemplo, una sacudida de la cabeza, un golpe a la cabeza. Todavía más extraño y más nuevo mencionar que después del segundo cabezazo al balón puede haber degeneración del lóbulo frontal e impacto sobre tallo cerebral, pero el 50% de los síndromes de Wallenberg, síndromes vulvares por fenómeno de pica, es el masaje del cuello de los quiroprácticos, lo cual es impresionante. Otra causa es, por ejemplo, la dehiscencia del canal semicircular superior por ruido, por ejemplo, después de ir a un festival o a un antro. Esto que se ha llamado fenómeno de Tulio, pues nos llama la atención sobre todo ahora en que si estamos con los auriculares a decibeles altos, podemos tener una lesión de los canales semicirculares y tener nistagmo. Por eso se habla mucho de la prevención 60-60, 60 minutos de auriculares a no más 60 decibeles. Bueno, ¿qué estudios vamos a hacer ante una persona con nistagmo? Pues podemos pedir genéticos o, dependiendo de la enfermedad ante la que estemos enfrente, endocrina, autoinmune, neurológica. Como ese ejemplo, si tenemos un neuroblastoma, que sabemos que es de los tumores más frecuentes en los niños, con opsoclonos, pues a lo mejor queremos saber los niveles de ácido vanilil mandélico, o hacer estudios oftalmológicos integrados. Si vemos una hipoplasia del nervio óptico, pues podemos pensar en la búsqueda de alteraciones a nivel cerebral, o específicos como el ejemplo anterior de la nena con aniridia, en el que puede haber un tumor renal de Wilms, o pruebas más especiales para la calidad visual y, por supuesto, las funciones cerebrales. Al mismo tiempo, debemos rehabilitar lo antes posible, corregir los defectos refractivos, a lo mejor el uso de gotas, medicamentos, prismas, el uso de la toxina botulínica, lentes de contacto cuando funcionan para nistagmo, ayudas de baja visual y llegar tal vez a cirugía. Dentro de los medicamentos sabemos que muchos van a tener acción sobre el nistagmo, a veces ya recetados por la causa que esté asociada al nistagmo. Y finalmente, cuando no tenemos una causa, los bloqueadores centrales como la memantina, baclofen, gabapentina pueden ser considerados. Finalmente, ganando más terreno los estudios sobre la acetildeleleucina y los tópicos como la acetazolamida, el local como la toxina botulínica. Aquí un ejemplo de los medicamentos que pueden usar dependiendo del nistagmo. A mí me gusta más la gabapentina y la pregabalina para adultos, la memantina para niños. La ventana de foveación es una de las cosas que se llama la atención para que tratar de lograr que el estímulo se encuentre dentro de los 5 grados y que el movimiento de la oscilación baje tal vez a menos 4 grados por segundo, para que el niño pueda lograr percibir las imágenes, y eso nos daría mejor calidad de visión. Por lo tanto, en el primer año de vida, desde que se establecen las oscilaciones anormales, el tratamiento debe ser inmediato, con todas las ayudas que se requieran. Pero si el nene está con una tortícolis de este tipo, pues a lo mejor no le pueden poner los lentes. Es por eso que nos ayudamos de la toxina botulínica y otros elementos para favorecer la visión. Para hablar un poquito de toxina botulínica, mi recomendación es siempre inyectar los 4 músculos rectos, porque recuerden que es una unidad motora y que queremos debilitar la estimulación hacia los 4 horizontales, y si queremos usar un vertical, se puede inyectar también el recto inferior. Aquí tienen ustedes niños medicados con nistagmo bajo medicamentos, en esta nena que vemos que tiene un albinismo, y en este nene que tiene un tumor. En la niña está inyectada con toxina botulínica y la reducción es muy notoria, y el chico está medicado con fluoxetina.
Ahora, cuando ya pasamos a cirugía, tenemos que pensar en que la enfermedad esté estable. Vean este nene, su nistagmo, y aquí en una cirugía que es la que preconiza Hertel y Del Oso, simplemente cortando y pegando en el sitio los 4 rectos horizontales. Otros ejemplos en cirugía en músculos verticales, como en esta tortícolis, en donde tiene el punto nulo arriba, pues tenemos que considerar la cirugía de debilitamiento de los músculos verticales y los oblicuos, rectos y oblicuos, o en el caso de esta tortícolis, estamos operando los músculos del lado del punto nulo, pero completando en los contrarios, cortando y pegando, que sería la técnica de Hertel y Del Oso para completar los 4 rectos horizontales. Hablar 2 cosas de prematuros, porque nos apabullan y nos han llegado, pero en masa. Y en México el 10% de los nacimientos anuales son prematuros. Y en Argentina encontré que tienen 7,500 prematuros cada año. Así que tenemos que pensar en nistagmo, estrabismo y discapacidad visocerebral. En este trabajo muy nuevo que acabamos de hacer, podemos ver que 1/5 parte de los niños prematuros tienen nistagmo y que se asoció a atrofia del nervio óptico, a epilepsia, a parálisis cerebral infantil, a retinopatía del prematuro, a discapacidad broncopulmonar, a embarazo múltiple, a discapacidad visocerebral y a sepsis, mucho más que un niño sin nistagmo. Por eso es tan importante el diagnóstico. El otro rubro que quisiera tocar es el albinismo, porque no todos son blancos, pero todos ven mal. Y los niveles de albinismo que deberían de ser calculados en esta cantidad bajan enormemente en algunas zonas especiales. Por ejemplo, llama la atención Gunayala, que es una isla de Panamá, pero hay Cuña en Argentina que llega a tener 1 en 90 personas y que parece que todos se apellidan Orduño. ¿Cuál es el problema? Que muchos son así. Muchos son rubios o morenos que tienen un problema de albinismo y se calcula que en el mundo solo está diagnosticado el 10% de los cuadros albinos y es tan frecuente que llegamos a tener 1 en cada 22 personas una mutación para el albinismo. Así que a lo mejor aquel niño que tienes por ahí morenito con nistagmo tiene un albinismo. Entonces es cuando pensamos que las condiciones son diferentes, los nistagmos son diferentes, las personas son diferentes. Aquí les pongo este chico, que también ven que es albino, con este nistagmo ya muy grande de edad para el manejo inicial. Este chico empezaba con un cuentadedos de visión y solo después de la cirugía ya tenía 20/70. Así que por eso digo que es medicina basada en ciencia y criterio, en donde tenemos que rehabilitar todo para una mejor calidad de vida. Así que recordar que en nistagmo es importante llegar a hacer un diagnóstico, tratar de estabilizar y rehabilitar lo antes posible, disminuir las oscilaciones y mejorar la visión con todos los elementos posibles y hacer la combinación ideal para cada caso. Y finalmente, no puedo dejar pasar la oportunidad de recordarles que están las inscripciones abiertas para el Congreso del ISA en el 2022, en el que seguramente todos vamos a poder estar en Cancún y en esta maravillosa ciudad volver a encontrarnos bajo los soles maravillosos del Mar Caribe. Muchas gracias. Estoy encantada de haber platicado con ustedes. Soy la doctora Silvia Moguel. Que sigan con muchos éxitos. Bueno, con respecto a la enfermedad de Graves, vamos a mencionar que el signo clínico más característico es la retracción palpebral. Muchos pacientes además pueden presentar diplopia. ¿Por qué hablamos de retracción palpebral? Porque la retracción puede tener mecanismos mixtos de aparición. Puede ser consecuencia del exoftalmos, de la hiperacción del músculo de Müller, la contractura del recto inferior o la hiperfunción del elevador del párpado superior cuando se contrae el recto superior tratando de mantener los ojos derechos. Y la retracción puede ser unilateral, bilateral o involucrar los 4 párpados. Estos pacientes con oftalmopatía de Graves pueden presentar exoftalmos, estrabismo, retracción palpebral y las cirugías que hay que hacer cuando pasan a la fase crónica tienen que ser en esta secuencia porque una instancia puede tener consecuencias sobre la siguiente. Entonces, inicialmente, si hay que operar el exoftalmo, se opera primero el exoftalmo con cirugía descompresiva, luego el estrabismo, porque la desviación
que puede o no estar presente puede modificarse por la cirugía descompresiva y luego la retracción palpebral, porque la cirugía de estrabismo puede tener implicancias sobre la posición de los párpados. Los músculos más comúnmente afectados son, en primer lugar, el recto inferior, en segundo lugar, el recto medio, el recto superior y, por último, el recto lateral y a veces también el oblicuo superior. Es característico ver la ingurgitación de los vasos sanguíneos que cubren los músculos extraoculares en la lámpara de hendidura. Esta patología tiene clásicamente dos fases. Una fase aguda, en donde tiene lugar el tratamiento con corticoides, no tanto el tratamiento con Botox, y una fase crónica, que es cuando se produce cambios fibróticos en los músculos consecutivos a la intensa inflamación. Es en esta fase donde puede haber restricción al movimiento y donde tiene lugar la cirugía de estrabismo. El estrabismo, asociado a la oftalmopatía de Graves, es clásicamente un estrabismo con diplopia, es de tipo restrictivo, es incomitante y asimétrico. Incomitante porque depende hacia dónde esté mirando el paciente, el ángulo de desviación puede variar, y asimétrico porque la afección de los músculos en general es asimétrica y esto hace que la limitación al movimiento que pueden tener un ojo no sea igual a la del otro. Cursa clásicamente con un tortícolis para tratar de mantener la visión binocular, y el test de Hess-Lancaster es útil para graficar el antes y el después de la operación. Son cirugías más complicadas cuando uno tiene que operar estos músculos porque hay mayor riesgo de sangrado, son músculos muy difíciles de tomar por la tensión que tienen, a la vez son más friables y los deslizamientos musculares son más frecuentes por la tensión a la que están sometidos los músculos. Casi siempre tenemos que tratarlo con procedimientos debilitantes. Es raro tener que apelar a un procedimiento restrictivo con una miectomía, y en general hacemos retrocesos. Se pueden utilizar suturas reajustables o no, y esto es objeto de debate. El recto inferior es el más frecuentemente afectado, como dijimos, y su limitación, la limitación a la elevación se evidencia básicamente en abducción, como vemos en esta paciente, y se trata con debilitamientos de los mismos, de esos músculos. Las suturas reajustables se pueden utilizar, yo particularmente muchas veces las utilizo. Hay que tener en cuenta al operar el recto inferior que hay que desinsertar el ligamento de Lockwood y reinsertarlo para evitar el lagostalmos, como sucedió, por ejemplo, en esta paciente. Y tener en cuenta que son muy frecuentes las hipercorrecciones, de modo que es importante hipocorregir a estos pacientes. Fíjense en este caso, en el periquirúrgico, la paciente tenía una desviación significativa de unas 40 dioptrías prismáticas, a las 3 semanas ya tenía 20, 3 semanas postquirúrgicas, y luego estaba prácticamente derecha, y a los 6 años posoperatorio la paciente tiene una visión binocular normal sin ningún problema. Hay que tener en cuenta, con respecto al recto inferior, que es frecuente la incomitancia en la mirada abajo cuando hacemos un retroceso, sobre todo en retrocesos asimétricos o retrocesos de un solo ojo. Si molesta esa desviación que queda en la mirada inferior, se puede efectuar una FADEN contralateral. Y hay que tener en cuenta que el retroceso amplio de los rectos inferiores puede dar lugar a un patrón en A. Es por esto también que muchas veces las esotropias asociadas a enfermedad de Graves pueden modificarse por el retroceso justamente de los rectos inferiores. Si queremos evitar esto, tenemos que considerar nasalizar las inserciones. Es importante tener en cuenta que el propósito de nuestra cirugía en general es proporcionar al paciente visión simple en posición primaria de la mirada. La normalidad absoluta en general es muy difícil. Es una cirugía que puede tener complicaciones, con sangrado profuso, los músculos, como dijimos, están friables, son difíciles de tomar, para eso se diseñó un gancho acanalado para poder pasar los puntos de una manera más segura y tratando de no lesionar la esclera. Las complicaciones posoperatorias pueden involucrar el deslizamiento de un músculo, peor aún con una sutura reajustable, puede haber remodelamiento de la cicatriz, lo que produce una hipercorrección tardía, la incomitancia inferior que ya mencionamos según la voz. Y las cirugías muchas veces hay que realizarlas en etapas. Son frecuentes las reoperaciones y esto hay que avisárselo al paciente porque muchas veces requiere volver al quirófano. Muchas gracias por la atención. Listo. Buen día, buenas tardes. Gracias por la invitación a Oftalmo Córdoba, al Congreso de
Internacional de Oftalmología, así que gracias a Susana y Alejandro del Rivero que nos invitaron. Me toca hablar de esotropia aguda, un tema que genera bastante dudas, pero ante un paciente con esotropia aguda, lo primero que tenemos que intentar saber es, con el estudio de las versiones, si el paciente tiene una esotropia incomitante o una esotropia comitante. En el caso de que sea incomitante, pensamos que es una paresia del sexto nervio o de ambos nervios abducens, y hasta que se demuestre lo contrario, tenemos que pensar en eso. También la esotropia puede mostrar una incomitancia en lejos-cerca por una insuficiencia de la divergencia, y en estos casos de esotropia incomitante, que pensamos esta causa neurológica, tenemos que buscar otros signos asociados, como son algún tipo de nistagmus, generalmente adquirido, la presencia de papiledema, y si el paciente tiene antecedentes de tener cefalea, qué tipo de cefalea es, especialmente si aumenta con la tos o con maniobras de Valsalva, si es una cefalea que aparece en medio de la noche y despierta al paciente, o el paciente se despierta ya con ese dolor de cabeza muy intenso, y especialmente en el caso de los niños, si el paciente presenta un retraso madurativo de algún tipo, cómo está la pupila en estos casos también, y ver cómo camina nuestro paciente para ver si está empezando una ataxia, si ese paciente tiene algún mareo o algún grado de vértigo, y también en algunos casos la presencia de tinnitus. El antecedente de debilidad generalizada o de debilidad en la mitad del cuerpo también nos puede hacer sospechar una causa neurológica. Con respecto a las esotropias comitantes, hay distintos cuadros, como la esotropia comitante aguda, la acomodativa descompensada, la microesotropia, la esoforia descompensada se cree que por el uso de dispositivos electrónicos en mucho tiempo, y la esotropia asociada a la edad. Y la clave es si esa esotropia comitante de inicio agudo está asociada o no a una enfermedad neurológica. Entonces voy a describir los siguientes cuadros y después ver cómo los estudiamos. En el caso de las esotropias incomitantes agudas, se presentan como una paresia del sexto nervio, que puede ser en forma unilateral o en forma bilateral. En estos casos, el examen oftalmológico es de una gran ayuda en la limitación de la abducción en esta paciente, en unilateral, y en esta también bilateral, pero más pronunciada hacia la izquierda. Estas dos pacientes tenían un tumor intracraneal de fosa posterior y papiledema, pero el cuadro se inició como una esotropia aguda intermitente, con diplopia, que se fue instalando y haciendo permanente a medida que pasó el tiempo. En la chiquita de abajo tardó alrededor de 8 meses en ser una esotropia permanente y fue tratada como al comienzo como una aforia descompensada y terminó siendo una patología grave. Esta chiquita fue operada, está evolucionando muy bien de esa cirugía, ya es una chica más grande, pasaron 10 años, y quedó con su esotropia residual, de pequeño ángulo, pero la tiene. O sea, mejoró con la descompresión con la cirugía, pero persiste su esotropia. Y también recordar que las alteraciones miasténicas o miasteniformes también pueden debutar con cuadros similares a una paresia del sexto nervio, como el caso de este paciente y como el caso de la niña. Si hay tosis, nos ayuda a pensar en esta patología y estudiarla de forma completa desde el inicio. Cuando no hay tosis, como en el caso del señor, complica un poquito más las cosas, pero haciendo todo el screening de miastenia se llega al diagnóstico. En el caso de esotropia comitante aguda, también se denominada adquirida no acomodativa, fueron clasificadas hace mucho tiempo por Burian en 3 tipos, y se tratan de esotropias que el paciente se queja de diplopia o confusión de imágenes, se presenta a partir de los 5 años hasta la adultez, y hay una base de visión binocular normal. Y se dice que los resultados quirúrgicos son muy favorables en ángulos de mayores de 20 dioptrías. Y el tratamiento es quirúrgico porque no tienden a la resolución espontánea. O sea, no tenemos que esperar como en una paresia, ya que no van a resolver. Y bueno, tenemos la tipo Swan por oclusión monocular. Ahora vamos a ver cada paciente. La esotropia comitante aguda tipo Swan se produce después de una oclusión monocular, ya sea como terapia de parche de ambliopía o como terapia, por ejemplo, para una úlcera corneal,
o en el caso que el paciente tenga una pérdida visual monocular por algo adquirido, por ejemplo un traumatismo con un edema macular o una hemorragia, y el niño o el adulto inician este tipo de estrabismo comitante y con diplopia. En el caso de la esotropia comitante aguda adquirida no acomodativa de tipo Franceschetti, se trata de lo mismo, un niño o un adulto con una hipermetropía baja que no tiene componente acomodativo prácticamente, le ponemos el lente, se lo sacamos, tiene la misma medida, es comitante y de ángulo relativamente grande de desviación. Estamos hablando de ángulos de 30 dioptrías, el tratamiento es quirúrgico, no va a mejorar solo. Y la esotropia tipo Bielchowski, algunos postulan que es una parálisis de la divergencia, sí se presenta en paciente con miopía de 5 dioptrías en adelante, y se postula como causa estrés físico o psíquico, que puede desencadenar esto, y también que el paciente miope no usa su corrección, especialmente de cerca, y puede desencadenar una alteración en su fusión. Hay diplopia de lejos, a veces, y fusión de cerca. Y Bielchowski dijo que la miopía no corregida jugaba un papel fundamental en la etiología de esta forma de estrabismo. En general se puede superimponer, en el caso de los adultos mayores, a una esotropia del adulto mayor. Y bueno, esta es una paciente con esotropia aguda, con diplopia, correspondencia normal, no usaba los lentes para leer, tenía -6 de miopía, y presentó una esotropia de 25 dioptrías prismáticas de lejos, 18 de cerca, fue operada y tuvo una buena evolución. Y después hay otro tipo de esotropias agudas, que son las microesotropias descompensadas, pueden o no tener el antecedente de usar lentes o de tener anisometropías o tratamientos de parche, aunque no es consecutiva el uso del parche, y en algún momento de la vida empiezan con un estrabismo de gran ángulo, como en el caso de este paciente, que tuvo que ser operado por este grado de esotropía que presentaba, y tuvo un muy buen resultado quirúrgico, y lo siguió controlando y nunca manifestó una mejoría de su correspondencia, a pesar de estar en ortotropia, aparente ortotropia. Y la esotropia comitante aguda acomodativa descompensada es un paciente que tiene hipermetropía alta, generalmente mayor de +3, con el antecedente del uso de anteojo o no, podemos detectar la hipermetropía en el momento, empieza alrededor de los 2 años, se ve cada vez con más frecuencia, supuestamente por el uso también de los dispositivos electrónicos, y sí está asociada a hipermetropía. Colocamos el lente y no corrige. Uno podría pensar que es una esotropia parcialmente acomodativa, pero estos pacientes, cuando los operamos, desarrollan o manifiestan una sensorialidad normal. Esa es la diferencia con la parcialmente acomodativa. Y se quejan de diplopia. Cuando son chiquitos no, es más difícil que lo manifiesten, pero en los chicos más grandes sí dicen que ven 2 mamas. Y actualmente tenemos una mayor frecuencia de estos estrabismos agudos de ángulos a partir de 15 dioptrías prismáticas que se relacionan al uso prolongado de dispositivos electrónicos. No se sabe exactamente a qué se debe, se está investigando, pero hay distintos cuadros, uno asociado a un espasmo de la acomodación, otro a una esoforia persistente que se descompensa por el excesivo trabajo de cerca, o una relación sea sobre alta que se descompensa de igual manera. Lo que se sabe ahora es que el tratamiento, que es suspenderle el excesivo uso de los dispositivos, someterlo a ortóptica, tratamiento ortóptico, en algunos pacientes mejoran y algunos no, y han tenido que ser operados. Entonces, como para ir resumiendo, en las esotropias agudas el estudio oftalmológico nos va a dar muchísima información, especialmente cuando hacemos la cicloplegia para determinar si ese paciente tiene hipermetropía, si tiene miopía o no tiene ningún componente acomodativo. Y en el estudio, con prismas, en pacientes colaboradores, tratar de ver si el paciente fusiona en espacio libre y si esa fusión es estable y sostenida, nos ayuda a pensar que no es un cuadro neurológico grave que puede presentar ese paciente, lo mismo la presencia de estereopsis, y ver el fondo de ojo descartando la presencia de papiledema, también pedir los estudios para las paresias, el test de Lancaster, el electroculograma cinético, y en caso que sospechamos miastenia, en el consultorio podemos hacer la prueba de hielo o de fatigabilidad, y después terminar con los estudios correspondientes.
A nivel neurológico, lo mismo, cuando nos quedan dudas siempre estudio con neurólogo, y en la mayoría de los casos, cuando no podemos tipificar si es si es una esotropia adquirida tipo 1 o tipo 2, va a terminar con el pedido de neuroimágenes. Entonces, como conclusión, la esotropia de inicio agudo tiene una etiología variable que va desde algo muy, muy leve y no grave, no serio, como es el espasmo de la convergencia, hasta enfermedades intracraneales como los tumores, que son mucho más serios. Tiene una asociación pequeña, muy pequeña en la literatura, pero como generalmente se presentan como tumores de fosa posterior, realmente es muy significativo, por eso insistimos en terminar el estudio con una neuroimagen, y siempre que no podemos englobar y terminar de estudiar ese paciente y clasificarlo en una esotropia adquirida no acomodativa tipo 1, que es la de Swan, tipo 2, que es la de Franceschetti, la neuroimagen es mandatoria. Entonces, todo paciente que inicia con una esotropia comitante adquirida, con diplopia, es importante que reciban un examen oftalmológico y neurológico completo con una historia clínica cuidadosa para descartar esotropia cíclica, un estrabismo preexistente o un estrabismo parético, miastenia gravis, que también puede presentarse de forma aguda. Entonces, neuroimágenes, sí o no, en este caso sí, aunque sea un niño y tenga que ser sometido a una anestesia. Cuando las neuroimágenes nos dan normales, nos quedamos más tranquilos, pero lo que nos dicen la experiencia de muchos y también algunos estudios, es que hay que seguir reevaluando a ese paciente en forma periódica, aún después de haber sido corregidos quirúrgicamente y estar estable, porque hay muchos casos de que puedan presentar algún trastorno neurológico en el futuro. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, yo voy a hablar, agradezco a los organizadores por haberme invitado, yo voy a hablar sobre tips para el manejo del paciente con miastenia gravis. Sabemos que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que es caracterizada por la fatigabilidad y la debilidad de los músculos estriados. En esta enfermedad se producen anticuerpos que se unen al receptor de acetilcolina que impiden que este neurotransmisor se una a la fibra muscular y produzca el potencial de acción. Además, estos anticuerpos producen un daño a nivel celular, con daño en las microvellosidades, con una disminución de la superficie de contacto y además una disminución de la densidad de receptores en la membrana. Todo esto determina una disminución de la disponibilidad de receptores postsinápticos, lo cual hace que se saturen rápidamente cuando se libera acetilcolina a la brecha. Como toda enfermedad autoinmune, se asocia a otras enfermedades autoinmunes y este va a ser nuestro primer tip. Nuestro primer tip, el Graves, es la enfermedad autoinmune que más frecuentemente se asocia a la miastenia, hasta en un 10% de los pacientes. Siempre la tenemos que sospechar en los pacientes que padecen miastenia gravis, como por ejemplo en esta paciente que consultó con Graves, pero en exotropia, un cuadro atípico y con tosis, un día mayor de un ojo y otro día mayor de otro, lo que se llama tosis en balanza. En este paciente se había asociado la miastenia al Graves. En cuanto a la clasificación, Osserman las dividió 5 tipos, siendo la tipo 1 la que afecta exclusivamente al ojo y la de 2 en adelante las que tienen afección sistémica en orden creciente de gravedad. Los pacientes que tienen miastenia gravis en la mitad de ellos debutan con síntomas oculares, por eso es importante que el oftalmólogo esté al tanto de esta enfermedad y pueda derivarlo para una evaluación con un neurólogo. Y estos pacientes, la mitad de ellos permanecerá como formas oculares puras y van a ser manejados por el oftalmólogo en forma conjunta con el neurólogo. En la miastenia ocular pura se afectan solamente uno o varios músculos extraoculares. Este paciente que ven acá, por ejemplo, tenía afectados todos sus músculos extraoculares, incluido el elevador del párpado, pero a veces es uno solo y puede hacernos confundir con la afección de un nervio craneano.
Los pacientes que se generalizan lo harán habitualmente dentro de los 2-3 años posteriores al comienzo de la enfermedad. Es raro que lo hagan más tardíamente, pero siempre tenemos que estar atentos a la posibilidad de que se generalicen. Entonces, el segundo tip es que siempre tenemos que tener un manejo multidisciplinario, un poco por la posibilidad de afección de músculos extraoculares, como puede ser el compromiso ventilatorio, y otro tanto por la asociación con otras enfermedades autoinmunes, como ya dijimos. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clásico es la exotropia por compromiso del recto medio y la hipotropia y la tosis por compromiso del complejo elevador. Pero clásico no es el único, ese es el más frecuente. Nosotros en un trabajo que hicimos en el Hospital de Clínicas, que fue presentado en el CLADE de México, con 14 pacientes vimos afección de todos los músculos extraoculares y presentamos una serie no menor de pacientes con hipertropia del ojo no fijador, un cuadro que prima facie parecería bastante atípico. Entonces, el tercer tip es que siempre tenemos que pensar en miastenia gravis ante cualquier estrabismo y muchas veces vamos a tener razón en cuadros que fluctúan mucho o que no nos terminan de cerrar porque no tienen un asidero neurológico que lo explique. En cuanto al diagnóstico, hay pruebas diagnósticas que podemos hacer en el consultorio que nos orientan mucho. Lo más habitual es los cover T sucesivos realizados en varias consultas en los que vemos que el ángulo puede variar, lo mismo que la dirección. Pacientes que por ahí están en esotropia pasan a tener una desviación vertical, cambian el tipo de estrabismo. Otro test muy utilizado es el test del frío, que tiene una alta sensibilidad, hasta un 70%, que consiste en la aplicación de frío en el ojo con estrabismo o tosis, y 2 minutos después de la aplicación podemos observar y cuantificar ese cambio en la tosis o en el ángulo del estrabismo. El test de fatiga, que consiste en realizar movimientos del músculo afectado, si es del párpado, el parpadeo repetido, si es un músculo extraocular, movimientos sacádicos que cansen a ese músculo afectado, y observar la variación del ángulo pre y post ejercicio. El signo de Cogan, que es muy habitual, muy sensible, o signo de sacudida palpebral, que consiste en pedirle al paciente que mire hacia abajo por 15 segundos y luego que eleve la mirada. Al momento de elevarlo se observará una retracción palpebral y luego el párpado cae. Y otra prueba diagnóstica es la prueba terapéutica, indicarle el uso de anticolinérgicos, inhibidores de la acetilcolinesterasa con el mestinón, la piridostigmina, que veremos una respuesta terapéutica en algunos pacientes. Después tenemos estudios complementarios que nos van a afirmar este diagnóstico. El test de Tensilon, si bien tiene una sensibilidad alta, es bastante complicado de realizar, requiere monitoreo cardiológico, inclusive es indicado a veces realizado en terapias intensivas, entonces en la práctica no es del todo muy pedido. No así el ACRA, que es muy solicitado, aunque tiene una sensibilidad bastante baja, sobre todo en las miastenias oculares puras, en las cuales es bastante frecuente que sea negativo, no así en las generalizadas. Los electromiogramas es más sensible el de fibra única que el de la estimulación repetitiva, pero en estos casos es importante que sepamos dónde se lo realizaron. Que dé un electromiograma negativo en el brazo no descarta que no esté el problema localizado exclusivamente en el ojo. Y aunque dé negativo en el ojo, si tenemos la presunción diagnóstica, insistamos con el estudio, repitámoslo porque lo más probable es que tengamos razón. Y ese es el cuarto tip, desconfiar de un resultado negativo ante una presunción diagnóstica clínica firme. Y el último tip va a estar en relación al tratamiento. El tratamiento es médico. El tratamiento médico consiste en estabilizar el cuadro. Una vez que ese cuadro se estabilizó y estuvo así por 6 meses a 1 año, podemos avanzar con un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico puede ser con drogas o simplemente expectante si el paciente está estable, pero cuando ya está esa tosis o ese estrabismo relativamente estable a lo largo del tiempo, podemos avanzar con una cirugía. En estos pacientes tenemos que considerar la anestesia local o la cirugía en centros de alta complejidad porque no es
poco frecuente que les cueste salir del respirador y a veces necesitan quedar internados en terapia intensiva varios días porque no es fácil destetarlos de una anestesia general. Las hipocorrecciones son muy frecuentes, tenemos que ser más agresivos con la indicación quirúrgica y el tratamiento de la tosis debe ser conservador porque tienen dificultad en el parpadeo. Entonces, las suspensorias o las cirugías que requieran para la tosis tienen que ser bastante conservadoras. Acá viene el quinto tip: los retrocesos son poco efectivos, aunque necesarios, y suelen ser necesarios cirugías de reforzamiento, sobre todo pliegues más que resecciones, porque como tienen pocos receptores, si sacamos un pedazo de músculo vamos a estar sacando más receptores. Acá les muestro un paciente que les mostraba antes afección de casi todos sus músculos. Después de un retroceso, intraoperatoriamente había quedado mucho mejor, posoperatoriamente inmediato también, y con el tiempo quedó casi igual y requirió plegamientos para estar mejor. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo les voy a hablar sobre algunos tips de diagnóstico y tratamiento del estrabismo por la miopía axial elevada. El estrabismo en la miopía se puede presentar como una esotropia, una exotropia o una hipotropia. La característica común es que tiene una limitación de la elevación, por eso también se lo llama heavy eye o ojo pesado. La esotropia la conocemos como síndrome MAPE, por las siglas en inglés de esotropia progresiva adquirida. Pero vemos que en algunos casos puede ser aguda luego de una cirugía ocular. Puede haber una desviación vertical en posición primaria o ambos ojos están en hipotropia. Se presenta como una miopía bilateral, unilateral o anisometropía. En los casos progresivos, los pacientes no presentan diplopia. Para confirmar el diagnóstico, hay que hacer una ecometría, porque y no fiarnos solamente en la refracción, porque puede haber una miopía por otra causa. Generalmente el largo axil es alrededor de los 30 milímetros, muchas veces pasando a esto. Generalmente tienen alrededor de 32. Y también tenemos que ver las imágenes que nos va a mostrar la posición de los músculos. Acá tenemos unos pacientes miopes a los que se le hizo la ecometría, que vemos que son ojos muy alargados. En cuanto a las imágenes, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? En los cortes coronales vamos a ver una nasalización de los músculos rectos, a veces una luxación del globo. En los cortes axiales más superiores, vamos a ver que se visualizan solamente los rectos medios. En los cortes más inferiores vamos a ver solamente los rectos laterales y muchas veces, como vemos acá, pasando por debajo del globo ocular. En los cortes sagitales vamos a ver la hipotropia y a veces también el estafiloma. Y vemos que no todos los pacientes tienen esto. Muchas veces pueden tener un ojo una cosa y otro ojo otra, como en este caso, que un ojo tienen los músculos en la posición normal. También tenemos que saber si es uni o bilateral. Muchas veces nos parece que desvía solamente un ojo, pero vemos que el paciente presenta un tortícolis, como esta paciente o esta paciente o este paciente, porque están fijando con su ojo en aducción. Cuando no presentan tortícolis, es más seguro de que el problema está solamente en un ojo. También hay que tener en cuenta que en estos casos no podemos medir el ángulo total de estrabismo y decir, por ejemplo, tiene 70 grados, vamos a hacerle 4 músculos, sino que tenemos que ver cada músculo, cada ojo por separado, a ver qué es lo que tiene. Jackie dividió a estos pacientes en 4 grupos de acuerdo a la limitación de la abducción. El grupo 4 es cuando el ojo está fijo en aducción, lo que llamamos estrabismos fixus.
Y estos autores decían que en los primeros grupos es efectivo hacer un retroceso y una resección, mientras que en los casos más severos había que hacer transposición muscular. Yo he visto que no siempre es cierto esto, porque hay pacientes que tienen bastante buena abducción y los músculos están muy desplazados y otras veces no. Acá vemos cómo el mismo paciente puede tener un ojo en un grupo y otro ojo en otro grupo. Por lo tanto, tenemos que ver cada ojo por separado y hacer la cirugía que le corresponde a ese ojo. Acá vemos esta paciente que el ojo izquierdo tiene un estrabismus vixus. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar en estos casos es que el recto superior está nasalizado y el recto lateral está desplazado hacia abajo. ¿Qué cirugía le vamos a hacer? Hay muchas técnicas quirúrgicas, pero la que a mí más me gusta es la de Yokoyama, que no divide a los músculos, no los divide, ni tampoco pasa puntos por la esclera, porque tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar sobre el estafiloma, donde la esclera es más finita, y es mejor no pasar puntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar un punto por el recto superior, por el borde, agarrando más o menos un tercio del recto superior, del borde lateral. Del borde superior pasamos el mismo punto, la misma sutura, por el borde superior del recto lateral y unimos ambos puntos, sin pasar ningún punto por esclera. Muchas veces le paso 2 puntos, otro punto 1 o 2 milímetros más atrás, y entonces vemos que quedan protegido el estafiloma y sin peligro de que se lesione la esclera. Muchas veces podemos agregarle un recorte de la conjuntiva cuando esta es muy redundante. Eso en cuanto al recto lateral. Al recto medio, ¿qué es lo que vamos a hacerle? Muchas veces no es necesario hacer nada al recto medio, porque es suficiente con la transposición. Pero otras veces es necesario actuar sobre el recto medio. Y lo que vamos a hacer es una retroposición. La retroposición va a tener que ser una retroposición muy grande, muy distinta a un ojo normal, por el largo axil. Entonces vemos que en estos casos la inserción muscular queda en su lugar. Entonces, y la degeneración fibrilar se hace posterior a la inserción. Entonces, tenemos que ver que una retroposición normal no nos va a ser efectiva. En un ojo, por ejemplo, de 33 milímetros, que es muy frecuente en estos pacientes, el ecuador está a 11,5 milímetros. O sea que vamos a tener que hacer por lo menos una retroposición de 10 milímetros o más para que sea efectiva. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos que hacer esta retroposición, técnicamente es muy difícil porque el ojo se mueve poco dentro de la órbita. Y muchas veces los músculos rectos se encuentran inelásticos. Y en este caso, las suturas colgantes son ineficaces. Si los músculos son elásticos, podemos hacer una sutura colgante y se nos va a ir para atrás. Pero muchas veces el músculo no se va para atrás. Entonces, en esos casos, lo que podemos hacer es una miectomía, más o menos entre 7 y 10 milímetros, y dejar el músculo suelto, porque sabemos que hay tanta esclera, tanto músculo, que tanto ojo, que el músculo se va a fijar en el globo ocular, no se va a perder. Entonces, acá vemos cómo hacemos la miectomía, más o menos cortamos el músculo entre 7 y 10 milímetros y luego lo desinsertamos y lo dejamos así. Entonces,
¿Cuál es la forma mejor de operar a estos pacientes? Bueno, el recto medio, como dijimos, no siempre es necesario retroponerlo. Si hacemos una retroposición, tiene que ser de 10 milímetros o mayor. Pero podemos hacer una miectomía libre de 7 a 10 milímetros. Y el recto lateral, bueno, no siempre vamos a hacer una transposición, porque si está en su lugar, lo que vamos a hacer es una resección o pliegue de 7 a 10 milímetros, y con eso va a ser suficiente. O lo vamos a combinar con una miectomía del recto medio. Si el músculo lo encontramos lo encontramos desplazado, lo que tenemos que hacer es elevar el recorrido mediante la unión del cuerpo muscular del recto lateral con la del recto superior. Y si se encuentra muy laxo, porque muchas veces estos músculos están muy laxos, le vamos a agregar una resección o pliegue. Bueno, eso es todo. Creo que más o menos cumplí con el horario. Bueno, agradezco a los organizadores de este curso Oftalmo Córdoba 2020 y al Consejo Argentino de Estadismo de permitirme participar en este curso. Vamos a hablar, en este caso, de deficiencia monocular de elevación. Cuando un paciente muestra dificultad en elevación de un ojo, se lo suele llamar doble parálisis de elevación, como si lo que estuviera afectado siempre es el elevador, el recto superior y también el oblicuo menor, que es el otro elevador. Pero también hay que pensar que cuando hay dificultad de elevación, puede haber componentes mecánicos que producen efectos restrictivos, y también hay cuadros que tienen una combinación de dificultad, o sea, parálisis realmente o paresia y restricción. Entonces, hablar de doble parálisis de elevadores no es lo correcto, sino lo que tenemos que, como se lo debe llamar, es como deficiencia monocular de elevación, que implica diferentes tipos de cuadros. Y para identificar cuál cuadro es el que estamos observando en nuestro paciente, vamos a hacer una semiología que fundamentalmente va a contar con las deducciones pasivas que nos va a permitir descartar la existencia de fenómenos restrictivos. Después vamos a estudiar las fuerzas de elevación para ver si hay fuerzas o si hay paresias o parálisis mediante las deducciones activas, y el estudio de la velocidad sacádica. Y también es muy importante en estos pacientes observar cómo están los ojos en posición primaria. Esto nos va a ayudar a ir conformando cuál de estos cuadros es. Primero, entonces, está la llamada doble parálisis de los elevadores, que fue descrita por White en 1942, asignándole entonces al cuadro una paresia de los dos elevadores, recto superior y oblicuo menor, como una parálisis parcial del tercer nervio, de la rama superior, y fue Dunlap en 1952 el que le puso el nombre de doble parálisis de los elevadores, una patología congénita, pero puede ser adquirida, y que en la bibliografía vamos a encontrar series aisladas o presentaciones de casos aislados, o sea, series pequeñas o casos aislados. Y se caracteriza porque hay una dificultad a la elevación de un ojo que no pasa más allá de la línea media y que se encuentra en general en una marcada o moderada hipotropia, y acompañado de ptosis palpebral, como podemos ver en este cuadro. Pero bueno, a veces es ptosis palpebral, cuando hacemos fijar con el ojo afectado, realmente hay una ptosis palpebral, pero a veces hay una pseudoptosis palpebral, como es en este caso, que cuando lo hacemos fijar con el ojo afectado, el párpado se eleva normalmente. O sea, puede haber ptosis o pseudoptosis. Y con respecto a la sensorialidad, suele haber una correspondencia retiniana anómala, pero ocasionalmente puede haber sensorialidad normal, y son pacientes que para poder desarrollar esa visión binocular generan una tortícolis compensadora, un chinap, ¿cierto?
Y en las ducciones pasivas, estos cuadros de doble parálisis de elevadores o parálisis de elevadores de origen nuclear, tenemos que las ducciones pasivas son negativas, pero a veces sí puede haber una ligera restricción y ser ligeramente positiva, y los movimientos, la velocidad sacádica está disminuida porque las fuerzas generadas están reducidas, y el fenómeno de Bell, cuando la parálisis de los elevadores está localizada, el origen a nivel nuclear, el fenómeno de Bell es negativo porque el fenómeno de Bell es un fenómeno infranuclear. También puede acompañar a este cuadro un estraísmo horizontal, como podemos ver acá, una esotropia, y también el fenómeno de Marcus-Gunn, que es una síndrome de malinervación o misinnervation syndrome, donde hay una rama del pterigo palatino inerva el párpado superior, entonces cuando el paciente mueve la mandíbula también se eleva el párpado superior. Y hay otro cuadro de limitación monocular de elevación, pero de origen supranuclear, en el cual tenemos la limitación unilateral de la elevación, como podemos ver aquí en el ojo izquierdo. Hay ausencia muchas veces, en este caso, de desviación en posición primaria, a diferencia de las de origen nuclear, pero a veces sí puede haber hipotropia. Y las ducciones pasivas, al igual que las de origen nuclear, son negativas. O sea, el ojo puede subir normalmente, como podemos ver en este cuadro. Ahí tenemos cómo sube en un ojo y también en el otro ojo perfectamente. Y los movimientos sacádicos verticales están disminuidos, como en la de origen nuclear. La sensorialidad suele ser normal cuando los ojos están bien alineados en posición primaria, pero el fenómeno de Bell, acá a diferencia de las nucleares, el fenómeno de Bell es positivo, porque recordemos que el fenómeno de Bell es de origen infranuclear. Y el tercer cuadro a tener en cuenta cuando tenemos una deficiencia monocular de elevación es la fibrosis congénita del recto inferior, donde hay una limitación unilateral de elevación, hay hipotropia u ortotropia a veces, pero en general la hipotropia del ojo afectado. Tenemos ducciones pasivas positivas, porque cuando uno quiere llevar el ojo, como está contracturado, fibroso, el recto inferior, el ojo no sube. Los movimientos sacádicos verticales están presentes, pero limitados por la contractura del recto inferior. Puede haber tosis o pseudotosis. El pliegue palpebral inferior, que se hace más marcado en la elevación, es un signo característico. Y el fenómeno de Bell es negativo, no porque no estuviera presente, sino que como está fibroso el recto inferior, el ojo no va para arriba. Y acá tenemos una fibrosis del músculo recto inferior. El ojo no sube, y cuando hacemos las ducciones pasivas, van a ver que hay una gran restricción a elevación, como lo podemos ver acá a la izquierda en las fotografías, acá en cinética, y acá podemos ver cómo no sube. Cuando este paciente lo tenemos bajo anestesia general, lo que hacemos, las mismas ducciones pasivas, aquí hemos desinsertado el recto inferior y podemos ver cómo las ducciones mejoran enormemente. Bueno, por supuesto son los tres cuadros: parálisis de elevación de origen nuclear, supranuclear, la fibrosis congénita del recto inferior. Y bueno, hay una serie de patologías adquiridas o congénitas que pueden también mostrar deficiencia a la elevación, como el síndrome de Brown, el Down vertical, ausencia del recto superior, parálisis del tercer nervio, inserciones anómalas musculares, la orbitopatía tiroidea, fracturas del piso de la órbita, miastenia, etcétera, etcétera. Y acá podemos ver este síndrome de Brown, pero acá la diferencia es que hay una limitación de elevación, fundamentalmente en aducción, y no así en abducción, donde el ojo suele elevar normalmente, una parálisis congénita del tercer nervio. Acá tenemos una orbitopatía distiroidea, donde el engrosamiento por fibrosis y el acúmulo de mucopolisacáridos a nivel muscular, fundamentalmente del recto inferior, suele impedir, provocar una hipotropia, una limitación importante de elevación. Recuerden que siempre el recto inferior es el músculo más afectado en esta patología. Después tenemos las fracturas del piso de la órbita, donde el atrapamiento muscular en la fractura también produce hipotropia y una dificultad a la elevación, con unas ducciones pasivas
negativas, como puede ser este traumatismo severo. En conclusión, cuando tenemos un paciente con una eficiencia monocular de elevación, el diagnóstico de la patología correspondiente se va a basar en una semiología donde va a haber que hacer hincapié en la posición del ojo en posición primaria, en la semiología sobre las ducciones pasivas y las fuerzas generadas. Bueno, con esto no quiero abundar más en este tema y agradezco nuevamente el haberme permitido participar. Muy contenta de participar de este curso, felicito a los organizadores y agradezco a los coordinadores. Cuando hablamos de trastornos congénitos de la inervación craneal, nos vamos a encontrar con diferentes síndromes estrabológicos que se caracterizan por incomitancias, por restricciones, por la presencia de más de un núcleo craneal involucrado, con la presencia de regeneración aberrante, movimientos anómalos. También podemos encontrar asociaciones de alteraciones de párpados, facies y movimientos extraoculares, y podemos encontrar diferentes denominaciones según los autores. Lo concreto es que todos comparten su fisiopatogenia, en la cual encontramos una alteración congénita en la formación de los núcleos craneales. En 1997, con el advenimiento de la neuropatología, la neurociencia, genética y el desarrollo de las neuroimágenes, y este trabajo de Engel del 97, que fue bisagra en este concepto, hubo un cambio en la concepción y dejamos de pensar en miopatías para empezar a pensar en neuropatías cuando estamos frente a estos casos de trastornos congénitos de inervación craneal. Y ella demostró en forma simultánea en pacientes con CFEON la presencia de alteración de nervios, músculos y la presencia de inervación anómala. Y allí empezamos a pensar que la alteración a nivel neurológica es la que nos produce la alteración a nivel muscular. Lo concreto es que en todos estos casos, en su fisiopatogenia, encontramos mutaciones genéticas a nivel de la neurona en desarrollo, que va a interferir en los aminoácidos de las proteínas que se ocupan de todas estas cadenas de funciones, y en concreto lo que vemos a nivel anatomopatológico es que que todas estas mutaciones genéticas en las neuronas van a modificar y alterar el desarrollo, crecimiento y la guía de los nervios motores hacia su llegada a los músculos. Y esto ocurre a nivel de mesencéfalo y no solo a nivel de un núcleo craneal, sino de varios. Y en consecuencia la alteración a nivel de los núcleos altera también el recorrido y la guía de todos sus nervios a sus músculos efectores, y en estos casos vamos a encontrar no solo la alteración a nivel de los ojos, sino que también podemos encontrar a nivel de otros núcleos craneales y la asociación de los mismos. En este trabajo más actual de Engel vemos en un esquema la ausencia directamente en un síndrome de Duane de sexto núcleo y la ausencia, por supuesto, del nervio rectolateral. Y en un caso de CFEON vemos la presencia del tercer núcleo, pero vemos una detención en el crecimiento de su nervio con un abultamiento y una aglomeración de axones, del cual solo después surge una rama inferior hipoplásica y tenemos ausencia de la rama superior. En este trabajo de Dimmer, que tiene excelentes imágenes, vemos también la presencia de hipoplasia de nervio óptico, es decir, alteración a nivel neurológica, y aquí vemos un caso de hipoplasia de tercer nervio asociado a una atrofia de músculo elevador del párpado y recto superior. Primero la alteración del núcleo y luego la alteración de los músculos. Acá vemos un recto lateral bífido asociado a ausencia de recto superior y músculo elevador del párpado. Lo concreto entonces es que esta inadecuada diferenciación a nivel del tronco encefálico en la formación de los núcleos craneales se produce una alteración en el desarrollo de las motoneuronas nucleares y a su vez de los axones y de las conexiones entre las motoneuronas y las fibras musculares, que son las que
finalmente van a dar origen a esta alteración estructural que encontramos en los músculos. Y a nivel de inervación vamos a ver la presencia y la generación de una inervación anómala para reemplazar a los nervios que no han llegado a sus efectores. A nivel muscular, lo que encontramos es presencia de fibrosis, de agenesias, hipoplasias de musculares, también la presencia de bandas fibrosas o malas inserciones, desplazamientos. A nivel de la inervación, lo que vamos a encontrar es la ausencia de la inervación propia correspondiente de cada músculo, y en reemplazo de la misma vamos a tener una inervación errónea secundaria, que va a ser la presencia de una inervación anómala o regeneración aberrante. Cuando hacemos el examen de la motilidad ocular de estos pacientes, encontramos limitación de los movimientos, los cuales van a ser a consecuencia de paresias o de restricciones, y a su vez vamos a encontrar movimientos anómalos por regeneración aberrante. Ejemplo de la inervación anómala es el síndrome de Duane, donde vemos a un recto lateral que va a estar inervado por una rama correspondiente al recto medio y en consecuencia la cocontracción de los mismos en los intestos de aducción. En el síndrome de Marcos-Gunn encontramos la inervación del músculo del elevador del párpado a través de una rama del quinto, y en estos casos de exotropia en infraducción, vemos que el recto lateral está inervado por una rama del recto inferior, y esto está bien demostrado también en el trabajo de Dimmer en estas imágenes, donde vemos que en los intentos de mirada abajo hay un aumento del grosor del músculo recto lateral, asociado a su vez con una hipoplasia del tercero y una hipoplasia del nervio óptico. Es decir, podemos encontrar en estos síndromes más de un núcleo afectado, y según los núcleos afectados, los síndromes recibirán diferentes nombres, y también en cuanto a las características clínicas, dependiendo de los núcleos afectados, de los nervios y de los músculos, vamos a encontrar diferentes características clínicas. Lo cierto es que vamos a encontrar estrabismos restrictivos, incomitantes, con limitación de movimientos, asociados a tortícolis, a veces a tosis, con la presencia de inervación anómala, y vamos a encontrar en general más de un nervio afectado, y en todos estos casos debemos pensar siempre en trastornos congénitos de la inervación craneal, los cuales son estrabismos restrictivos con profundas alteraciones musculares, las cuales son debidas a una anomalía en la diferenciación neuronal a nivel del sistema nervioso central. Esta mutación genética en las neuronas en desarrollo son las que nos van a dar la alteración estructural a nivel de los músculos, y debemos recordar que para tener un desarrollo intrauterino normal, los músculos extraoculares dependen del desarrollo normal de las motoneuronas nucleares, los axones y las conexiones entre las neuronas y las fibras musculares. Bueno, muchas gracias.